No, Adelante. que me llegaba la pregunta de con eso que tú dices de se toca el tema de la gestión de las emociones. Entiendo que en el programa se le da un espacio importante a emociones que seguramente la humanidad está viviendo en tiempos de incertidumbre, como ese miedo a todo lo nuevo, a lo desconocido, al cambio. ¿Es Sí, allí donde también se puede trabajar este tema? sí, en ese primer eje que mencionábamos, ¿no? Mencionamos dos ejes. Un eje, el último que mencionábamos es el eje de la identidad social, la reinvención de la identidad social, cómo eso se construye, cómo eso tiene que ver con la innovación, con los procesos de transformación en la sociedad y que son motorizados por distintos vectores como la tecnología, etcétera, y cómo jugamos ese juego de sostener y recrear nuestras identidades, ¿no? Ese es el espacio social y de identidad. Después está el espacio personal, que dijimos esta primera dimensión en la cual tenemos el desafío de volvernos extraordinariamente resilientes. Y la resiliencia yo la asocio con estas tres, que podríamos llamarlas hasta incluso meta habilidades, porque son habilidades transversales que lo abarcan todo. Por ejemplo, la capacidad de aprender a aprender en la acción, la capacidad de conversar y de co-crear el mundo con otros en el lenguaje, volverse competente para ampliar el horizonte de las conversaciones. Y por último, en tercer lugar, aprender a desarrollar fortaleza emocional. A mí me gusta hablar de fortaleza emocional en el sentido de que tenemos que ser capaces de desarrollar, básicamente a mí me gusta mencionar dos grandes capacidades, ¿no? Una es la capacidad de poder atravesar tormentas emocionales, y esto yo lo asocio con las emociones más básicas. Esta es la parte del universo de la emocionalidad más cercana a la biología, ¿no? Las emociones básicas que nos embargan y son insoslayables, ¿no? Tenemos una irrupción del enojo, o de la ira, o de la tristeza, o del miedo. Tenemos que aprender a ser competentes para atravesar esas tormentas emocionales, aprendiendo de ellas, haciéndonos cargo, para salir fortalecidos y dignamente de esas emociones, porque como la emoción a veces nos secuestra a un nivel muy instintivo, muy primario, a veces podemos llegar a hacer cosas de las que después nos arrepintamos. Ahora, si desarrollamos competencia para atravesar esas tormentas, lo interesante es que podemos responder de manera de no contradecir nuestros propios valores y después arrepentirnos, ¿no? Entonces, eso es una destreza que se entrena. Pero desde el punto de vista del liderazgo hay otro dominio mucho más fundamental a mi juicio y menos biológico, un poco menos, más alejado de la biología estrictamente, que es el de los que podemos llamar estados de ánimo. Los estados de ánimo son interpretaciones automáticas que tenemos y que nos disponen de una manera particular en la vida. ¿Y por qué digo que son menos biológicos? Porque los estados de ánimo no son algo que viene del interior, no vienen del sistema nervioso. Los estados de ánimo se van configurando en el medio social, en conversaciones con otros. Por eso hay un estado de ánimo en Bogotá dominante, una forma de ser dominante, una disposición ante la vida dominante, que es diferente a la que hay en Tokio o la que hay en La Paz, Bolivia, y diferente el estado de ánimo dominante en una empresa, no sé, como IBM, del que hay en una empresa como Google, o en la profesión de los ingenieros nucleares versus la profesión de los directores teatrales. Entonces, Ujú, hay como total. ciertas disposiciones que tienen que ver con las redes de conversaciones y las prácticas históricas en las que se desenvuelve la vida de las personas, ¿no? Por eso, una forma interesante de ver esto es cuando una persona, por ejemplo, tiene dos trabajos distintos, en dos lugares distintos, dos actividades distintas. Y es muy común que la persona a veces diga, sí, lo que acá parece natural y fluye, en este otro lugar no ocurriría nunca, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay estados de ánimo dominantes diferentes. Y a veces los estados de ánimo dominantes no son los más poderosos para lo que queremos hacer. Por eso la responsabilidad de un líder, o una de las responsabilidades fundamentales, es ser capaz de orquestar estados de ánimo
necesarios para el proceso que se quiere llevar adelante. Imagínate un país, ¿no? Yo a veces pienso en Argentina, ¿no?, que está en una situación tan difícil. ¿Cuál sería el estado de ánimo que deberíamos orquestar como sociedad y que nos motorizara para salir adelante, ¿no?, para avanzar y salir de la crisis, etcétera? No, pero esa pregunta vale en cualquier desafío humano que enfrenta un líder, ¿no? Entonces, a nivel de las emociones o de la emocionalidad, están esas dos dimensiones fundamentales. Una dimensión que tiene que ver, si fuera una metáfora médica, sería como un síntoma agudo, ¿no? No sé, considero que me trataste mal y me enojo. Entonces respondo, y bueno, al ratito se me fue el enojo. Ahora, el estado de ánimo es algo de trasfondo, más permanente, más co-creado socialmente, más relacionado con la tradición a la que encarno, a la que pertenezco. No es que no pueda cambiar, pero hay como una cierta impronta colectiva. Esa impronta colectiva se retroalimenta en las conversaciones de esa comunidad. Entonces, un líder que transforma un espacio social entra también orquestando nuevos estados de ánimo que lo hacen mover hacia adelante a esa comunidad. Excelente. Gracias, Juan. Bueno, un placer.